Hola Freddy, hola, gracias por esperarnos Freddy. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Sin Refrito Podcast. Mi nombre es Yairan Kajima y estoy acompañado de mi colega. Por favor, preséntate. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Sin Refrito Podcast. Les saluda Yaritza Díaz. Y bueno, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que hasta ahora nos vienen escuchando. Vamos poquito más de un mes y la verdad es que la aceptación ha sido positiva. Bueno, y eso nos ha dado la oportunidad de ir a entrevistar a la persona que ha llevado a más de 37,000 personas al cine, convirtiendo este documental en el más visto de la historia peruana. Bueno, sin hacerla más larga, ya vamos a presentar a Gonzalo Benavente, que es director del documental La Revolución y la Tierra. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, muy contento de estar acá. Felicitaciones por el primer mes. Muchas gracias y felicitaciones a ti también por la película, el documental más visto en la historia del cine peruano. ¿Cómo te enteraste de esa noticia o dónde estabas? Bueno, los números ya estaban cerca, así que teníamos cierta expectativa de llegada de la cifra. Y justo un amigo que está en Colombia, que fue el colodista, César, me escribió, felicitaciones. Y yo estaba pendiente como los números, todavía no veía nada y él se enteró antes porque alguien había posteado, ¿no? Y ahí ya dijimos, ya posteemos, pues sea, debe ser verdad, le tomamos la palabra y felizmente era cierto, no nos desmintieron después. Hoy, bueno, durante todo este mes creo que se va a hablar, y creo hasta fin de año, de dos películas, creo en especial, ¿no? Una que es El Joker, que es la que se estrenó el 3 de octubre, creo, y otra que es La Revolución y la Tierra, ¿no? Cuando tú te preparaste y tal vez pusiste la fecha de estreno, ¿pensaste o tenías esa idea de poder competir con esta producción? Porque desde antes que se estrenara el Joker ya había como que bastante resonancia, como que era la catalogaban de una obra maestra. ¿Tú cómo lo viste? ¿Podías ganarle? ¿Podías darle pelea? Sí, no sé, ganarle no sé, sí, digamos, fue creciendo además el Joker con el tiempo, ¿no? Desde el principio se veía con el tráiler que iba a ser una historia potente y que iba a ser distinta, ¿no? ¿Has visto el Joker? Sí, la vi después de un tiempo, pero como era la competencia me negaba a verla. Pero bueno, el 3 de octubre es un día emblemático además, porque justo Claro. fue el golpe del 68, así que ya sabíamos que Joker se estrenaba y dijimos, bueno, íbamos la semana siguiente y después porque uno pone la fecha en el Competitive, claro. Se llama el calendario en el que están todos los estrenos, y en el Competitive hay estrenos hasta el 2025 ahorita, ¿no? Digamos, las de Marvel ya están puestas. Entonces uno se va metiendo como en los huecos. Y dijimos, bueno, ya vamos una semana después, ¿no? Y después el Joker fue creciendo, ganó Venecia, de hecho, que es alguien que nadie esperaba. Y entonces ya comenzó a jalar un público que no solo era el que es más cercano a las películas de superhéroes, digamos, sino ya un público más cinéfilo, si se quiere, ¿no? Entonces ya se volvió una competencia mucho más dura y al final le hicimos hasta nuestra campaña delirante de que le íbamos a hacer la competencia. Y el Joker era por los 1000... Bueno, el Joker estrenó en 370 pantallas, nosotros en 20, ¿no? Sí. O sea, está difícil ganarle. Sí. Pero bueno, le ganamos a Brad Pitt en promedio por sala cuando estrenamos, porque estrenamos el mismo día, además Ad Astra estrenó el mismo día. Y al menos, bueno, el Joker sigue haciendo un número gigantesco, ¿no? Ya casi por los 2 millones, en el Perú nomás. Pero bueno, vamos paso a paso. Gonzalo, en algunas entrevistas vi que la idea de emprender, de hacer este documental, nació por un tuit que hizo Glave, donde comentaba la revolución. Sí, tienes toda la razón. No fue un tuit específicamente, sino una entrevista que ella hace. Ya ni me acuerdo, creo que fue PB21, pero en verdad eso no lo recuerdo tanto. En la que dentro de la entrevista ella decía que la reforma agraria había tenido algún tipo de aspecto positivo también, ¿no? Y todo el mundo se le fue encima, ¿no? De hecho tuvo un cargamontón mediático muy fuerte. Y no es que dijo que todo fue maravilloso, dijo que dentro de las cosas que uno podría criticar también hubieron cosas positivas. Pero hubo más allá para que tú digas, ya voy a hacer un documental de esto, porque, o sea, sabemos que la gente no suele ir mucho al cine a ver ese tipo, pues, de documentales, de películas, ¿no? Sino que está acostumbrado, pues, a ver otro tipo, ¿no? Por ejemplo, a Sumare. Claro. Entonces, ¿qué hubo más allá, pues, que te impulsó a emprender con ese documental? O sea, digamos, creo que siempre hubo una curiosidad por el tema en general y una intuición de que no era tan 100% malo como uno escucha, ¿no? Porque ni lo imaginario ha quedado, digamos, de alguna manera inserto de que todo fue una desgracia, que Blasco atrasó el Perú 30 años y que acabó con el rock y con todo, ¿no?
es como el máximo villano de la historia del Perú, digamos, un poco. Entonces, justamente cuando hubo este momento raro con la entrevista de Maísa, de ahí dijimos, bueno, quizás sea sea una buena oportunidad, un buen momento para efectivamente ver si estas intuiciones son ciertas o no, de que sí pueden haber habido cosas positivas. Y ahí comenzó un poco este viaje, ¿no? Y armamos el proyecto, ganamos el financiamiento del Ministerio de Cultura, y a partir de eso fue una investigación muy ardua de 3 años de ver exactamente qué fue lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, de la reforma agraria. Y además la mamá de Maísa Glave es una de nuestras entrevistadas principales, ¿no? Maísa Remí, que es uno de los hilos conductores a nivel de cómo cuenta la historia, ¿no? De la Revolución en la Tierra. Justamente muy importante lo que decías, Gonzalo, era el tema de que ustedes ganaron en el 2016, si no me equivoco, lo que es el DAFO, para poder financiar la película, ¿no? ¿Cómo es el tema de haberla terminado y después ya viene lo que es el tema de trabajar con una distribuidora o tal vez ser independiente? Tú en este caso creo que te fuiste más por lo segundo, si no me equivoco, algo más independiente, o hubo un tipo de productora que se acercó contigo. No, o sea, la productora es nuestra, digamos, es una producción independiente en la medida que dependemos de los fondos del Estado, de fondos públicos. La distribución sí la hicimos con New Century Films, que es la empresa que en el Perú distribuye las películas de 20th Century Fox, claro, hasta antes de que la comprara Disney, y Warner, ¿no? Digamos, el Joker es de Warner, entonces también va con New Century. Y ellos son un poco los que hacen el contacto con las salas de cine, ¿no? Digamos que es su trabajo del día a día, ¿no? Entonces te da mucho más manejo de poder establecer un vínculo con los cines, ¿no? Que es lo complicado, ¿no? Por ejemplo, Norte tuvo una relación compleja con los cines, ¿no? Claro, y estuvo muy poco tiempo. Todas las películas a partir de este año que han ganado un fondo del Ministerio de Cultura automáticamente concursan, digamos, tienen la posibilidad de automáticamente ganar un fondo de distribución, porque pasaba por mucho tiempo que el Ministerio de Cultura invertía en películas que después casi no se veían en cartelera, y era una pena, ¿no? Ahora felizmente ya hay este fondo inmediato que hace que sea más fácil para las películas hacerse un espacio dentro de estos estrenos gigantes que hay, ¿no? Porque si no es una inversión que hace el Estado y que al final no termina reflejando realmente o significando lo que podría significar, ¿no? Y en verdad todos los que hacemos películas independientes estamos aprendiendo a vender nuestras películas, porque son mundos distintos. En la universidad medio que aprendemos a hacer películas un poco y queda ahí. Claro. Digamos, la distribución es otra lógica, ¿no? Quizás más cercana al mundo de la publicidad y a otras estrategias que son importantísimas, pero que no tienen necesariamente que ver con la película. La película es la materia prima que vas a usar después para venderlo, pero es otro lenguaje, es otro mundo y es algo que estamos aprendiendo un poco a tropezones, sí, claro. Pero bueno, está viendo medianamente bien hasta ahora, así que vamos con fe. Y justamente pues tú acabas de hablar sobre la película Norte. Fabricio Aguilar hace una semana publicó un estado pues en Facebook quejándose un poco de la acogida que tuvo su película en las salas de cine, ¿no? Él comentaba de que su película fue retirada inesperadamente, y no solo eso, sino pues también que hubo problemas con el tema de la proyección del tráiler. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque esto pudo haber pasado pues con la Revolución en la Tierra, ¿no? Tal vez Norte de repente no fue bien marketeada, o de repente por ahí no va tanto el camino. Sí, ellos optaban por una distribución en salas de cine, pero a la vez pasó bien desapercibida en general, ¿no? Digamos, en redes sociales no tuvo tanta visibilidad. Y ellos sí distribuyeron de manera independiente. No conozco tanto el caso, pero sí entiendo que fue de manera independiente. Entonces, es más difícil negociar con los cines si tu contacto con ellos es una vez cada 4 años, digamos, que estrenas una película. Claro. Entonces, los distribuidores, a veces uno no quiere pasar por los distribuidores porque efectivamente un porcentaje se va al distribuidor de la entrada, ¿no? Entonces la ganancia es mínima, pero te da la posibilidad de tener un diálogo mucho más amplio que tienen ellos, digamos. Es el intermediario porque tú no hablas con los cines, pero digamos que haya como un flujo de información mucho mayor, ¿no? Porque los cines, si ven que no funciona una película un día, pueden simplemente sacarte y ponen otra, ¿no? Ponen el Joker, una función más del Joker y se va a llenar, ¿no? Igual es complejo porque la Revolución, por ejemplo, ha agotado funciones en Cusco toda la semana pasada, pero se agotaban a las 3 de la tarde, ¿eh? Y ya no había entradas. Igual ya no tenemos la función de la noche en Cusco esta semana.
y la tiene otra más, porque también aparecen los estrenos, ¿no? Y los cines tienen un poco esta lógica también de que, bueno, ya un documental puede haber agotado entradas, pero seguramente el estreno que viene también, entonces vamos a darle la oportunidad al estreno y al final no tanto, ¿no? Entonces estas 2 semanas que hemos tenido, por ejemplo, nos han pasado a la sala chica, siempre hemos comenzado en la sala chica, y ven que no funciona tanto la película de Brad Pitt o la que fuera, y nos pasan a la grande, y a Brad Pitt a la chica, y a la siguiente semana nos vuelven a poner la chica, y después no funciona tanto la grande y nos devuelven a la sala grande. Entonces uno tiene que ir luchando con eso y demostrando también que las películas peruanas independientes sí pueden competir también, claro. Pero también depende de nosotros, digamos, demostrarlo, ¿no? Justamente un dato que es importante resaltar y que lo acabas de mencionar es que en Cusco se han agotado, me decías, sí. Y es quizás tal vez por el hecho de que es un punto de quiebre por el tema de que ahí es donde tal vez se inicia lo que es esta rebelión de los campesinos, ¿no? En la hacienda. El tema, te quería preguntar, por ejemplo, que cuando yo fui a ver la película, en la cola habían señores mayores y habían jóvenes, 12, 13 años, acompañados también de sus abuelos. Me pareció bien paja que ellos, no fue de su época tanto el tema de la reforma agraria y el gobierno de Velasco, pero tenían ese interés, ¿no? ¿Tú pensaste o te imaginaste que iba a calar tanto en los jóvenes de esa edad? Bueno, es una película que está hecha para jóvenes que no tienen ni idea de la reforma agraria. Eso sí fue algo que decidimos desde el comienzo, ¿no? Casi que no es para especialistas porque tampoco es que profundizamos demasiado en la reforma agraria en sí misma, ¿no? Sino tratamos de ver la reforma agraria como un antes y un después en el país. Entonces nos dedicamos mucho al antes, nos dedicamos mucho al después, y la reforma agraria en sí no tanto, ¿no? Porque no está hecho para especialistas, está hecho para entender qué significó. Y sí lo quisimos hacer con un lenguaje mucho más actual, mucho más moderno. Recurrimos a muchas películas de la historia del cine peruano, pero las reeditamos también o trabajamos a partir de una reedición o de un diseño sonoro que las trae mucho más al presente. No digo que, por supuesto, tienen méritos para verse como son y creo que no han envejecido ni un segundo, pero como nos estamos apropiando un poquito de esos materiales, lo que queríamos es que los jóvenes las encontraran tan actuales como las vemos nosotros cuando podíamos verlas, la oportunidad de verlas completas, ¿no? Entonces sí se ha trabajado pensando en gente joven que se anime a llevar quizás a sus abuelos que sí han vivido esa época, quizás no tanto apuntada de los abuelos y a otro tipo de lenguajes para que lleguen a sus nietos, ¿no? Un poco el viaje ha sido el que tú dices, ¿no? Que la gente joven se pueda acercar a esto, ¿no? Y un poco ha sido el lenguaje en las redes sociales, también ha sido un poco la estrategia que hemos tenido desde el principio para contar la historia. Y tú justo ahorita acabas de mencionar pues las películas que han tenido que ustedes recurrir para poder vestir pues este documental, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido la parte más difícil, digamos, la producción o la postproducción? Porque me imagino pues que habrás tenido un montón de material cinematográfico, ¿no? ¿Cómo ustedes pues se dividieron para escoger esto no, o la producción? Porque en el documental podemos ver que hay diversas entrevistas a periodistas, a politólogos, a historiadores. Entonces, ¿fue también difícil contactarlos para que puedan participar? Sí, digamos, cada etapa tiene sus complejidades, ¿no? Conseguir algunos invitados fue complicado por varios motivos, ¿no? Por un lado, porque toda la narrativa sobre la reforma agraria sobre el gobierno de Velasco ha sido muy maltratada todos estos 50 años, ¿no? Digamos, la gente ha hablado muy mal de este proceso, entonces gente que ha sido cercana al mismo quizás no tenía tantas ganas de participar en una película que asumían y hablar pestes también. Entonces había que explicarle un poquito cuál era la visión del documental y iban aceptando de a poco, ¿no? Siempre tratamos de ser honestos, igual con cuál era nuestra visión del mundo, y en función de eso algunos aceptaban y otros no también, ¿no? Claro. Sí hubo que contactar, hacer como el trabajo de que mostrarles el proyecto, de qué iba, convencerlos, ¿no? Encontrar los materiales fílmicos también fue complicado, ¿no? Lamentablemente no son tantos los que existen porque solo sobrevive el 30% de las películas que se hicieron en el Perú en el siglo XX, el 70% ha desaparecido. Pero aún de ese 30 no está tan visibilizado tampoco. Claro. Las películas de Robles Godoy, por ejemplo, la familia nos las cedió, pero no tenían copias ellos de las películas. Hubo que mapearlas. Okay. Encontramos una copia en 16 milímetros de la moneda verde que está en custodia de la Filmoteca, la proyectamos y la grabamos en 4K. En la Celda 9 Estrellas hay un DVD que le llegó a Robles hace 15 años, cuando estaba vivo, ¿no? Y porque estuvo desaparecida 30 años la película. Y en Rusia
Aparentemente alguien la encontró y le mandó a Robles un DVD que ahorita está en polos azules y que es la única copia que existe. En polos está la única copia. Pero el DVD, digamos, no es su mejor versión. Claro. No está la versión fílmica, pero esa es la única que existe hasta el momento O conocida. sea que si alguien la compra va a ser afortunado en tener esa copia. Sí, o sea, es la única y es la que hemos usado nosotros, además. Y si encuentra la fílmica, sí, es un hallazgo histórico, ¿no? Pero la primera película de Robles Godoy, Ganadas el Pan, no existe. Habla de un recorrido por el Perú de distintas personas, medio documentaloso, medio ficción, y cómo era el trabajo en las haciendas, además, antes de la reforma agraria. O sea, es como la película perfecta para utilizar, pero está perdida hace 50 años. Entonces, y así pasa con la mayoría de películas del cine peruano. Es bien triste, pero esa es la situación. Hemos digitalizado algunas, en otros casos hemos trabajado con las versiones ya digitales porque las versiones fílmicas ya no existen. Nos hemos robado alguna película para proyectarla, grabarla en 4K y devolverla sin que nadie se dé cuenta. No puedo revelar cuál, porque nos arrestan. No te vamos a delatar tampoco. Pero ha sido un proceso bien bonito y bien loco también, ¿no? Una película que usamos es Avisa a los compañeros, que es de robos al banco, por ejemplo. ¿Todas estas películas las conocías antes de...? Muchas de nombre, pocas las había visto, y yo estudio cine en este país, digamos. Parecería que debería conocerlas, pero lamentablemente casi no conocía ninguna, ¿no? Digamos, salvo por nombre. Es bien difícil para Es bien triste eso, ¿no? No hay un acceso, no es que se ven, y las películas no existen si no las ves. Entonces, sí creo que un poco nos tomamos la misión de sensibilizar a los espectadores, ojalá con la importancia de proteger nuestras imágenes, ¿no? De que ojalá haya una cinemateca que vele por estos documentos históricos, las películas son documentos históricos, nos sirven para entender quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Pero no solo para almacenarlos, que ya es una chamba, ¿no? Porque tienen que estar a cierta temperatura, con ciertas condiciones climáticas de luz, etcétera, para que no se deteriore el soporte fílmico, pero también se tienen que ver. Claro. Es importante, porque si no, realmente no existen, ¿no? Bueno, Gonzalo, y a pesar pues de que esta reforma se dio en un contexto de dictadura, no se puede negar que después de esto se abrió paso a temas democráticos, a temas sociales, como comentaba Yair, pues al voto de los peruanos, ¿no? Después de todo este episodio. ¿No? ¿Tú qué nos podrías comentar? Sí, ¿no? Lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Y es una de las cosas que nos dio pie a comenzar a investigar esta etapa, ¿no? Porque, digamos, yo fui y entré a la universidad en el 2000 con las marchas contra Fujimori. Fue un clima como bien politizado, ¿no? Y de que se acabe la dictadura, ¿no? Era un poco el pensamiento de la época. Uno iba al estadio a ver jugar a Perú y cantabas, ¿no? La dictadura va a caer, cantabas en popular. Era el clima de los tiempos, ¿no? Y uno asumía, por lo que había escuchado, que el gobierno de Velasco, digamos, era la última dictadura previa a la de Fujimori. Entonces había como cierta relación en el imaginario que uno tenía de estudiante, ¿no? Y después nos dimos cuenta que en verdad termina ese periodo y sí hay una apertura bien importante en temas de ciudadanía y de democracia. Entonces, como que algo no cuadraba del todo, ¿no? Efectivamente, digamos, es una dictadura formalmente, pero recién con la investigación nos dimos un poco de cuenta de que la democracia que tenemos hoy y que entendemos que lo que es el día de hoy no es lo mismo que lo que era en los 60s, en la que no todos los peruanos y peruanas votaban. Y después nos dimos cuenta, al menos yo no tenía tan claro en qué momento todos los peruanos habían comenzado a votar. Tenía claro que en Sudáfrica la lucha de Nelson Mandela fue un hombre, un voto, claro. Y eso lo llevó a la cárcel y después se hizo presidente, pero digamos, su lucha en ese tiempo contra el apartheid era por el voto, ¿no? La lucha de Martin Luther King y los derechos civiles en los años 60 en los Estados Unidos tienen que ver con eso, con el derecho al voto. En el Perú no tenía tan claro quién había luchado por el voto. Sabía que las mujeres habían comenzado a votar en los 50s, pero digamos, todos los peruanos y peruanas no. Y digamos, fue casi un descubrimiento que terminado el gobierno militar es que todos pueden votar. Entonces, sí hay una apertura democrática y de ciudadanía sobre todo, ¿no? Que se desconocía. Parece un poco también contradictorio que dentro de una dictadura haya también un proceso de democracia, ¿no? Por supuesto, es rarísimo, pero también hay que entender que los golpes de Estado era como entraban los gobiernos en esa época. Claro. Más bien dejó de suceder después. Y después ya no hubieron golpes de Estado, digamos, hasta el de Fujimori, que es un autogolpe. Pero antes los gobiernos duraban un año y entraba un militar y después hacían elecciones y después daban otro golpe y así sucedía. Y más bien es bien loco que terminando este proceso ya dejó de pasar.
¿no? Ya no hubo esta locura de que entraba como un gobierno cada año, ¿no? Porque han habido más militares gobernando el Perú que presidentes civiles. Y eso dejó de pasar. Y más bien llevamos ya un buen tiempo, digamos, con gobiernos fallidos, por supuesto, pero que igual están en el marco de la democracia, lo que hoy entendemos como democracia. Y también, digamos, hay que entender que la democracia es un concepto que se crea en sociedad y por lo tanto es falible y es imperfecto, ¿no? Y justamente en la medida que entendamos que es imperfecto es que vamos a poder mejorarlo constantemente, ¿no? Y en esa época era mucho más incompleta, ¿no? Digamos, esta figura democrática no existía como tal, ¿no? La gente está excluida. Un poco con complementando el tema que mencionabas anteriormente, lo que era la utilización de estos films antiguos, ¿cuán importante o cuánto le van a sumar a algunos, o que en realidad a la mayoría de personas que están estudiando cine, ¿no? Los futuros directores también, ¿cuánto le van a sumar ver esta película y ver cómo se ha utilizado los materiales o los films antiguos? Sí, a mí me ha parecido importante, o sea, como espectador de la película y como parte del proceso, por supuesto, verlos y sentir de que realmente sí existe un cine peruano que marca una ruta desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene preocupaciones bien específicas, ¿no? Uno como que, no sé cómo sea ahora, pero o sea, en mi época, cuando era chico, habían estos prejuicios al cine peruano de que solo era calatas y terrorismo y lisuras. No sé ya si eso se mantiene un poco en el imaginario, pero en todo caso había esa sensación de que eso eran las películas peruanas. Y es mucho más que eso, o sea, realmente las luchas por la igualdad, por la ciudadanía, están todas ahí, y la lucha porque seamos un país que algún día no se excluya mutuamente entre sus ciudadanos también están en esas películas. Entonces, la verdad que a mí me pareció reconfortante de alguna manera encontrar estas otras películas que decían cosas que a mí me hubiera gustado escuchar más siendo estudiante de cine, ¿no? Entonces, sí, ahora me siento parte, creo, de un camino mucho más amplio del que pensé que teníamos, porque he descubierto estas películas, que es bien loco descubrirlas, porque, digamos, son fantásticas, algunas han estado nominadas al Globo de Oro, a Mejor Película Extranjera. Y nosotros ni cuenta. Y es que no las vemos, es bien triste, ¿no? Pero... Y, por ejemplo, digamos, un comentario que a veces se le hace a... No sé si a veces, pero justo el otro día recibí el comentario sobre la revolución, de que no se toca mucho a la población afroperuana, que es cierto, por supuesto, ¿no? Digamos, está pendiente de que se toque más y etcétera. Y, por supuesto, desde la mujer, desde los migrantes japoneses y, digamos, el tema del agro es bien complejo, ¿no? Pero hay un documental fantástico que se llama Color de Mujer, de Nueva Disco, de 1990, que toca el tema de la comunidad afroperuana y su relación con la tierra en función de la reforma agraria, desde una perspectiva de género. O sea, es una locura. O sea, realmente es un documental que nosotros no podríamos competir con eso, y Noa es una de las grandes figuras del cine peruano que además entrevistamos, pero ya ese documental está. Caemos en lo mismo, o sea, desconocemos lo que Exacto. y lo que ya han hecho. Exacto, ¿cómo? O sea, ¿y cómo no lo valoramos? O sea, es que bien loco, pues porque sí es importante hablar de la población afroperuana en el campo, es importantísimo. Exacto. Pero ese documental ya existe, y es fantástico, y está en YouTube, y es de 1990, está completo en YouTube. Búsquelo, entonces, por favor. sí, Color de Mujer, de Nueva Disco, está en YouTube, para verlo cualquier persona. Y así tenemos un montón de piezas cinematográficas muy importantes. De hecho, nosotros no tocamos tanto ese tema porque ya estaba en esa película, claro, que para nosotros era una referencia ineludible dentro de la investigación que hicimos, ¿no? Pero ¿cuántas hay de cosas que sentimos que no están visibilizadas, que sentimos que se tienen que contar, pero que ya están contadas? Entonces, lo importante es no comenzar de cero a contarlas, sino descubrirlas, mostrarlas, compartirlas y comenzar a contar nuevas historias en función de lo que ya existe, ¿no? Claro. Ir sumando. Es que también, pensamos de que el cine peruano es solamente las películas que produce Tondero. Comerciales, ¿no? Que llevan masas de gente a la sala de cine. Y todo bien con esas películas, en realidad cumplen su función, que es dentro del entretenimiento, pero también el cine es una visión al mundo, y entonces hay películas que nos muestran la visión del Perú que también desconocemos, como dices tú. El tema de la realización de la película, ¿cuántas personas trabajaron contigo? Bueno, las películas siempre son grupos grandes, pero en este caso ha sido un grupo bien chiquito. Por ejemplo, en los viajes éramos 7 personas, digamos, con quien he trabajado de inicio a fin en la película. Es con Grecia Barbidi, co-guionista y directora de arte,
pero con quien hemos conversado de la película años, ¿no? Porque, digamos, nuestro punto inicial es hablar de la reforma agraria, y entre cafés y almuerzos y conversaciones es que ya terminamos contándolo a partir de lo que significaba la tierra, qué significaba la invasión española, qué significó la independencia, qué significa hoy después de la reforma agraria. Digamos, ese es un viaje que hicimos, ¿no? Y dentro de ese proceso ya se fue integrando el equipo de realización, ¿no? La productora Carolina de Negri, Willy Lizardo es sonidista, Daniel Farfán asistente de dirección, Ela Robles fotógrafo, por momentos David Guamán Fresita, que es nuestro jefe de luces, pero básicamente ese es el equipo, ¿no? Éramos 6 personas que hemos viajado por el Perú grabando, con Diana Castro también, que era jefa de producción, y en postproducción en distintos momentos van entrando distintas personas, ¿no? César, que hace la colorización, y yo edité la película con Chino Pinto, que es el editor principal, que es otro proceso, ¿no? Entonces, igual las películas siempre son 100% colectivas, ¿no? Digamos, yo siempre pienso que... Digamos, es un trabajo de uno solo, claro. Sí, porque si un director dice que es su película, está mintiendo, ¿no? O realmente... No. Incluso la visión que tenía él al inicio cambia, porque se suman varias personas, ¿no? Entonces como que van aumentando y van robusteciendo más la película. Sí, lo que tú dices es verdad, va creciendo, no va mejorando, porque si la película termina siendo exactamente como la imaginaste, no hiciste bien tu trabajo, ¿no? Simplemente no integraste a otras voces para que mejoren lo que ya tenías, ¿no? Pensado. Entonces es bien triste cuando eso sucede, creo, y más bien creo que esta historia se ha potenciado muchísimo por toda la gente que la ha hecho, ¿no? Y finalmente es absolutamente colectivo, ¿no? Y los espectadores además son los que terminan de darle sentido también. Claro. Entonces la película no existe si la gente no va a verla, y depende de esa reacción también cómo va a ser la película. O sea, yo tengo una intuición de qué puede suceder o no, pero el sentido solo se completa en el cine con la gente que va a verla, ¿no? Perfecto. Y ahora justamente que hablas del equipo, ustedes como equipo, ¿cómo se han sentido con la pegada que ha tenido la revolución? ¿Creen que el objetivo que ustedes tenían al principio se ha concretado? Ahora después de la proyección pues han hecho de que se esté hablando de este tema, porque si no hubiera salido pues la revolución estaríamos haciendo este podcast, no estaríamos hablando, y se está tocando más de este tema tan polarizado en el Perú, pues, ¿no? Sí, es bien loco, pues, porque si uno pone a pensar que es un documental de la reforma agraria, uno diría, ¿quién va a ir a ver esto? No, suena aburridísimo. El Joker. Sí, claro, de todas maneras. O Maléfica por ahí. Y sí, claro, o a Brad Pitt, digamos. Pero por algún motivo ha pegado un montón. Yo la verdad pensé que era un tema que si bien del que no se discutía mucho hace 50 años, porque la verdad que la reforma agraria no es algo de lo que se hable día a día, más allá de los bonos de Olachea y estas cosas, igual pensaba que era un tema que significaba mucho para mucha gente, entonces que por ahí podía enganchar. Sobre todo con gente que tenía quizás abuelos campesinos, claro, o provenía de una familia migrante, de la que todo, digamos, el Perú es un país migrante, ¿no? Entonces, quizás puede enganchar por ahí. Sí pensamos igual que la visión de la película iba a ser un poco más polarizada en función de tu posición política, ¿no? Que la gente iba a estar a favor o en contra de la película, dependiendo de qué tan a favor o en contra está de la reforma agraria, quizás. No nos esperamos que casi todos los comentarios sean tan positivos, y eso ha sido bien bonito, la verdad, porque no nos imaginamos que iba a ser una película tan querida en redes sociales, en todo caso, ¿no? Eso no es algo que teníamos como muy mapeado, o que iba a significar tanto para tanta gente, en el sentido de que sí ven como su historia familiar reflejada en la película, ¿no? Claro. Eso ha sido bien loco, y la verdad que lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y tú justamente le comentaste a Marisa Glave que la idea de hacer este documental nació de su entrevista. No le comenté a ella directamente, pero lo dije alguna vez en una entrevista, y justo ella la leyó, creo, y me escribió, porque yo no la conocía, pero ella fue al estreno, además es hija de Marisa Ramí. Claro. Y ahí es que me escribió, oh, no había leído esto, que no sé qué. Y le agradecí, ¿no? No tuve otra, le tuve que reconocer que me había copiado su postura ideológica de ese tiempo. Que en verdad fue como el punto de partida, ¿no? Claro. Y buena onda, creo, en general. Bueno, Indira también fue, y Tania Payona también fueron a una pasada de la película, y fue bonito, creo. Y después nos comenzaron a apoyar en redes sociales. Pero es bien loco que, digamos, tanto gente de izquierda como gente de derecha también ha ido a la película y ha recogido cosas. Y eso es bonito, ¿no? Como gente de distintas posturas reconoce que es una narrativa que es importante, claro, que se ver. conozca, claro.
Sí, porque finalmente es nuestra historia, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que verla, ¿no? Tenemos que aprender de lo que nos equivocamos y mejorar las cosas buenas que sí se hicieron, porque hubieron cosas buenas también, ¿no? Por supuesto. Claro. Claro, dentro de esas cosas buenas, como recalco, es el tema de porque tocamos mucho el tema de lo que es reforma agraria, pero tal vez para los que nos escuchan un poco más, los jóvenes, no tienen conocimiento de lo que era la reforma agraria. Creo que con esta película ya lo van a saber. Tocabas el tema también de que había muchos comentarios positivos, incluso se han hecho polos que nosotros hemos visto que por Twitter los estaban separando ahí que lo vamos a comprar. Muy buenos esos polos. Sí, hay polos de la tiendita de Don PPK, los pueden buscar en Instagram. La verdad que súper buena onda, sí. Trill se ha hecho los polos y hay gente que está haciendo sus polos ellos mismos, además. Sí. Que es bien bonito. La imagen de Tupac Amaru. Sí. Creo que es el que un poco más al final de la película como que se realza, ¿no? Y lo toman a él como imagen de lo que es la manifestación y todo ello. ¿Te llamó la atención el comentario de Aldo? Sí, no sé, supongo que es bien típico de él, ¿no? Me llamó la atención que además comience su artículo, el primero, porque no se ha dedicado dos artículos, diciendo, no he visto la película de la Reforma Agraria, pero, y comienza a rajar, ¿no? Sí. Y reconociendo públicamente que papelón, pues, ¿no? Pero bueno, no nos tomamos tan en serio nosotros y a él tampoco, ¿no? Así es parte de, ¿no? Tal vez con eso un poquito la gente se va a animar a volverla a ver. De hecho, sí. Gracias por hablar pues del documental, ¿no? Para la gente se conoce más y se anima a ir a verla. Nos ayuda muchísimo. O sea, hemos roto el récord de la asistencia a documentales en el cine peruano. O sea, es el documental más visto en la historia del cine peruano y lo posteamos en Facebook en la mañana y tuvo X likes. Posteamos lo de Mayate y tuvo el doble. O sea, más gente le ha puesto like a nuestra pelea estúpida con Aldo Mayate que haber puesto el récord mundial de cine peruano. Claro. Sí, realmente, bueno, nos ayuda, ¿no? Es divertido además. Pero es súper sonso que sigue dedicándonos columnas para tratar de que saquen una película que no ha visto, ¿no? Claro, y no la va a ver tampoco, pero igual que siga comentando para que les dé mayor número de asistencias. Nos ayuda. Y ahora, tú en lo personal, ¿qué género es el que no harías, en el que no incursionarías? Pucha, es que creo que no haría... Qué buena pregunta. Siento que no haya terror porque no lo consumo mucho como espectador. Entonces, no es un género que haría porque me nazca hacerlo, ¿no? Claro. Creo que igual uno tiene que hacer las historias que más le nacen y normalmente son las que uno más consume, ¿no? Entonces, sí, creo que terror no haría tanto. Porque en teatro he hecho comedia, he hecho como drama. Entonces, esos lados sí me parecen divertidos. Pero terror creo que es algo que no tocaría tanto porque no lo sé, no lo manejo. Y a título personal, Gonzalo Benavente, ¿tiene a futuro algún tipo de película que esté por ahí en mente, algún futuro proyecto o por el momento como que todavía? Hay algunos, bueno, ahorita estamos concentrados 100% en la distribución de La Revolución en salas de cine, que estamos ahorita comenzando la tercera semana. Pero bueno, ganamos con Grecia hace unas semanas un fondo de desarrollo de DAFO para hacer una película que se llama El arte de la guerra. Está en proceso de desarrollo, digamos, tiene para algunos años. Pero va de contar los años del conflicto armado interno, digamos, de la guerra interna, desde el arte peruano. Desde el arte, desde los retablos ayacuchanos hasta la escena subte ochentera de Lima, o hasta artistas plásticos que en San Marcos pintaban murales sobre pintas senderistas, digamos, el arte de un campo de batalla en ese tiempo, ¿no? Entonces es un poco el viaje que hemos hecho con La Revolución desde el cine, contar un poco el proceso de lo que fue la guerra terrorista, el Sendero y el MRTA, desde las resistencias que daba el arte, ¿no? Y estos personajes también bastante locos y entrañables que tiene el arte peruano de los 80s y que debíamos conocer un poco más. Y también un par de vueltas al teatro, ¿no? El próximo año vamos a poner una obra que a mí me gusta mucho hacer, que se llama Una noche con Groucho Marx, que es un homenaje del teatro al cine de los hermanos Marx. Le hemos puesto un par de veces hace 6 años con Pablo Solarrea como Groucho, y no sé si recuerdan a los hermanos Marx, pero son unos comediantes de los años 30. Vemos la película La Revolución y la Tierra y creo que todavía se sigue manteniendo el tema de lo que es el clasismo, el racismo, y vemos que el Perú, que era hace 50 años con la reforma agraria, pues es lo mismo, ¿no? Sí, porque suena crudo, pero hay racismo todavía en el Perú, hay clasismo, nos discriminamos unos con otros, por más que tal vez, digamos que no, en nuestras propias acciones está lo que es la discriminación. Con esta película, ¿tú crees que, independientemente de la posición, no sea de izquierda o de derecha,
crees que ya se quita de la mente o del colectivo de las personas del peruano que Velasco atrasó al Perú 30 años? Sí, creo que hay otra mirada, ¿no? Digamos, que va más hacia lo social y la inclusión, que es algo que no estaba, digamos, mirado por ningún lado, ¿no? Digamos, a Maísa le hacen caramontón hace 3 años por decir que habían cosas positivas y hemos hecho esta película y en verdad nadie nos ha... Digamos, también, lamentablemente, Maísa se comió el pleito antes que todos nosotros, así que ella sufrió los golpes del asunto. Y nosotros nos lo hemos llevado más fácil, ¿no? Como los hermanos menores cuando se pelean con los papás, claro, ¿no? Pero ya no hay como esa crítica, ¿no? Y creo que la película está permitiendo que hayan otros discursos, ¿no? O sea, realmente la gente sale a veces pensando, pucha, yo la verdad tenía esta visión pésima de la reforma agraria y veo que sí hay cosas positivas. Claro, es que en realidad sí las hay, ¿no? O sea, más allá de... O sea, es imposible que tú veas la película y que salgas del cine... aún pensando que no sirvió para nada o que Velasco no fue un buen gobierno de Velasco dentro de todos sus errores. Creo que eso fue lo más acertado. Y bueno, también la contraparte es que la deuda, pues hay algunos que no se les paga a los hacendados, ¿no? Hasta ahora. Claro, sí. Y creo que varios gobiernos del de Alan García, incluso el de PPK, no los piensa pagar tampoco, ¿no? Sí, y justamente pues esto debería marcar un antes y un después el documental, para que también pues el Ministerio de Cultura se anime a buscar estas películas, a ponerlas al alcance de todos, pues para que, como comentabas en un principio, la gente pueda sentirse identificada y conocer lo que era antes el Perú, pues, ¿no? Sí, creo que es bien importante, ¿no? Y el Ministerio de Cultura igual, digamos, sí financia las películas, pero hay un problema de no podemos verlas, ¿no? Creo que felizmente la revolución, una de las cosas positivas que está teniendo es que quizás los cines se están dando cuenta que comercialmente sí pueden funcionar las películas, claro. Sí pueden llenar salas y sí puede ser atractivo, digamos, para alguien que asiste al cine regularmente. Entonces, ojalá con el tiempo se dé más cabida a ciertos proyectos documentales también, ¿no? O de cine independiente también. Digamos, hay películas fantásticas ahorita en cartelera que no son documentales propiamente, pero que debían tener más cabida, ¿no? La Bronca es una de los hermanos Vega, o Mapacho, que habla de identidades trans en la selva, además, ¿no? La verdad que es súper interesante y deberíamos verlas acá. Lamentablemente no están en Lima, solo está en un cine en Santa Tinta, me parece. Wow. Sí ha funcionado muchísimo en Pucallpa, digamos, llegó muchísima gente. En Iquitos está abriendo salas también, pero debíamos tener mucho más acceso a esas películas. Incluso creo que hay películas que han ganado el DAFO, pero que hasta ahorita no se han podido proyectar, ¿no? Como que tienen ese problema. Sí, pasa. Bueno, Píxeles de Familia estuvo también hace un par de semanas. Ya salieron en cartelera, hay 2 peruanas. La Bronca. Si no ahorita hay 6 peruanas Zombies. En cartelera. Zombie creo que ya salió esta semana. Sí. Estrenó con nosotros la misma fecha. Estuvo La Bronca de los hermanos Vega, está Mapacho. Se estrenó Sebastiana la Maldición, que es una película de terror. Y la que está protagonizando el hijo de Riquitoso. Sí, sigue todavía, sigue sobre Javier Edo. ¿De Javier, sí? Sí. Y sigue el documental de Corcuera en algunas funciones en el Centro Cultural de la Católica, también sobre Javier Edo. Y se estrena ahorita la de Mael y Solier, Vivir Ilesos, que es una especie de thriller psicológico, etcétera. Entonces hay un montón de películas peruanas, todas estamos compitiendo, todas debemos hacernos barra mutuamente, porque finalmente no existe una industria peruana, todos empujamos el mismo coche. Hacer ¿no? cine en el Perú también es bien complicado, o sea, es luchar contra todo y contra todos, ¿no? Sí, es bien duro, ¿no? Y es una pena no estar haciéndonos barra mutuamente, ¿no? Digamos, a mí me encantaría estar posteando para que la gente vaya a ver La Bronca, para que vaya a ver Mapacho, yo mismo poder tener tiempo de ir y comentar la película, porque finalmente el cine peruano lo hacemos entre todos, como tú dices, ¿no? Pero lamentablemente tenemos ventanas en las cuales todos tenemos que estar al mismo tiempo y hay un público, digamos, quizás no muy masivo, pero no sé, 10.000 personas que le gusta ver cine peruano. Poquísimas, pero le gusta ver cine peruano y ahora tienen que comenzar a decidir qué película van a ver el fin de semana, ¿no? Entonces eso es una pena, pues. Pues ya tienes que, digamos, no sé, necesitamos una solución, ¿no? Sí, pues de alguna manera. Tenemos que animar, la gente se tiene que animar más pues a ver producto peruano, ¿no? Claro, y no basta con esas 20 salas, ¿no? Tal vez si le dan 30, 40 al Joker, pues lo mismo tiene que ser con la Revolución y la Tierra. 370 le dieron. 370, perdón. Entonces, lo mismo tiene que... le dieron a la Revolución. Sí. Entonces, lo mismo tiene que ser, no solo para la Revolución y la Tierra, sino también para otras películas peruanas que también tratan de mostrar un poco la historia del Perú, ¿no? Y me quedo con una frase que resume lo que es la Revolución y la Tierra, que hay
hay un Perú para cada época, si no me equivoco. Muy, muy buena la frase y todo bien con que hayan visto Maléfica o Joker, pero también los que me escuchan y los que me ven a través de Spotify y YouTube vayan a verla, también es muy recomendable. Más allá de generarte respuestas, también te genera bastantes preguntas, te cuestionas, ¿no? Y esa es una buena película, la que te deja con dudas, ¿no? Exacto. Sí, claro, ¿no? Un poco desde el principio que digamos que la gente salga con preguntas que jamás se hubiera hecho en su día a día, ¿no? Y Que se siga entretenga investigando además. para Sí, y que la pase bien en el cine, ¿no? Que no sea, o sea, porque a veces los documentales piensan que es como ir a sufrir. Aburrido. Pero ir a sufrir el Perú, además, ¿no? Ir a sufrir como en nuestras partes más tristes, ¿no? Y hemos procurado que la gente la pase bien en el cine, realmente se divierta y salga con preguntas que no tenía, ¿no? Y de hecho nosotros mismos hemos entrado con más preguntas que respuestas a este proceso, entonces también va por ahí. Bueno, Hay que cambiarnos un poco el chip. exacto. Bueno, creo que ha sido una conversación bastante amena, nos hemos informado, has dado varias recomendaciones a todos los que nos están escuchando y los que Tienen nos que ver están las viendo. películas. Sí, y que nos sigan por redes sociales como en La Revolución en la Tierra, en Facebook, en Instagram o en Twitter, estamos por ahí y por favor que vayan a ver la película. Además, hoy día nos han abierto más salas como hemos Claro. cogido este récord. Del centro la han sacado, ¿no? Estaba hasta el jueves, me parece. Sí, estaba, Hace pero miércoles. nos han bajado como a horarios más tempraneros. En Bueno, centro, pero creo que- seguimos en Cienplan en Centro y en Norte. Y vamos a hablar Media Plaza. Ahora. Ah, ok. Vamos a expropiar Media Plaza. Ah, su madre. Una revolución literal todo lo que Sí, ha sí, causado. sí. Estamos expropiando cines, por favor. No, es que en verdad la gente se comunica con su cine y dice que ve esta película y Claro, el cine exacto. le hace caso, finalmente, porque bueno, ganó Sí, el bueno. capitalismo y oferta y demanda y todo bien. Pero entonces la gente sí puede pedir la película y quizás sí le hagan caso, ¿no? Y hemos vuelto a Chiclayo, por ejemplo, nos habían sacado a Chiclayo y hemos regresado porque la gente se ha contactado y todo bien. O sea, he visto en Twitter que hay gente que ha viajado. Hay gente que ha viajado, para sí. ver. La o sea, película. Han ido de Cajamarca a Qué Chiclayo locura. y de Puno a Arequipa también más de una persona. Es una locura. O sea, Exacto. viajar Creo a que- otra región para ver una película. Ninguna película ha logrado lo que Yo- acaba de hacer. yo nunca he escuchado de eso. viajar de un departamento a otro, creo que, bueno, a mis 23 años creo que no he visto una película que haya logrado o que haya calado tanto, entonces eso significa que pues es buena Una por donde la locura. quieras que la veas. Sí, porque es como que toque su estéreo, no sé, pero es una locura. O sea, la gente realmente está moviéndose de región. O sea, eso yo nunca lo había visto y lo agradezco muchísimo. La verdad que estamos muy honrados de que eso suceda y que felizmente hayan viajado a otra región y salgan contentos. Porque Exacto, también sí, puede porque decir, tal- también hice por este la- viaje por la por las fuga. furas, Sí. El trip por las furas. Sí, pero felizmente le han pasado bien, así que feliz. Bueno, Yari, creo que también es hora de dar nuestras redes sociales para que nos sigan. Así, chicos, nos pueden seguir. Estamos en todas las redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter, como Exacto. Sin Refrito Podcast. Exacto, entonces ha sido un gusto, verdad, Gracias, Gonzalo, Gonzalo. por tenerte. Gracias por El gusto es mío, visitarnos. gracias. Y esperamos en los próximos años volver a contactarnos para poder hablar de tus próximos proyectos, ¿no? Eso ha sido todo. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Chao.